comenzar esto y le llamamos tiempo de tiempo, porque la intención es esa. Vamos a hacer un estudio de la línea del tiempo conforme a lo que Dios ha preparado y ha planeado para nosotros, la humanidad y toda su creación. Amén. Dijimos la semana pasada que no íbamos a detenernos tanto y a darle tanta importancia a los efectos especiales de la película, ¿verdad? No es Independence Day 3 como dijimos, aunque hay muchas explosiones y muchas cosas y no queremos concentrarnos en los efectos especiales y sí queremos concentrarnos en el plan de Dios. Así que vamos a ver esto. Si recuerdan, esto es rapidito lo que vimos la semana pasada. Tenemos una línea de tiempo desde la creación de Dios hasta cuando llegue el tiempo del fin y llegue el momento de restaurarlo todo. El propósito de Dios es restaurar siempre, desde el comienzo de la creación y su relación con el hombre hasta el momento que llegue el final. Su única intención ha sido restaurar y es restaurar lo que Él originalmente planificó, creó, entregó. Así que todas estas cosas que vamos a estudiar que van a ocurrir es simplemente con ese propósito, con el propósito de restaurar. Recuerdan también que vimos esto. En la trayectoria de la relación de Dios con el hombre han habido unos bloques de tiempo, unos bloques de periodo. Le llamábamos dispensaciones, no sé si le están llamando de alguna otra manera, pero esos bloques de tiempo son maneras en las que Dios se ha relacionado con la humanidad. Desde el momento de la creación en el Edén, y aquel bloque de tiempo se llamaba inocencia, cada uno de estos bloques, que son 7, tienen un comienzo y un fin, y hay un evento que le pone fin. Inocencia, conciencia, gobierno humano, la promesa, la ley, la gracia, que es donde estamos ahora mismo, y falta todavía el tiempo por venir, que es el tiempo del reino. Los primeros 3, dijimos la semana pasada, era Dios tratando con la humanidad entera, sin distinción de tribu, de raza, Dios tratando con la humanidad entera. Cuando llegamos a la cuarta dispensación o el cuarto bloque de tiempo, la promesa, ya Dios empieza a sacar una descendencia, empieza a sacar aparte un pueblo, no porque sean más lindos, mejores, más grandes o una raza preferida, sino porque Dios empieza a sacar, dijimos la semana pasada, una descendencia para usarla como ejemplo, una vitrina para que la humanidad entera pueda ver cómo la relación con un Dios vivo es mucho más favorable. Amén. Así que Dios empieza a sacar a esa descendencia de Abraham. Luego vemos que entonces el próximo bloque, el próximo tiempo es la ley, dijimos. Ese empieza desde que Dios saca a su pueblo de la esclavitud y le entrega unas instrucciones en el camino a la tierra que les ha preparado. Y de allí en adelante hasta la cruz del Calvario, ese periodo de la ley y esa descendencia escogida se gobernaba por esas instrucciones que nosotros le llamamos la ley. Luego, la muerte en el Calvario del Cordero inmolado y todo lo que ocurre, el perdón de los pecados, se rasga el velo del templo, comienza ese periodo, esa gran piscina, como dijimos la semana pasada, donde estamos ahora, que se llama la gracia. Todo el mundo tiene acceso a Dios y a la presencia de Dios. Sea gentil, sea judío, sea negrito, sea blanquito, sea amarillito, sea sabinito, sea juso, sea chino, sea africano. Todo el mundo, no importa ni tribu ni descendencia, todo el mundo tiene acceso a través del perdón de los pecados por la sangre derramada en la cruz. Esa gran piscina en la que estamos ahora se llama la gracia y todo el mundo tiene acceso a ella a través del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Ahí estamos. Lleva 2 milenios prácticamente, ¿verdad? Falta un tiempo. Ese es el momento en que Cristo regrese a la tierra, establezca su reino, y de ese reino va a durar por un periodo que vamos a estudiar luego de 1000 años, hasta que llegue el final de los tiempos. Entonces, cielos nuevos y tierra nueva, y la restauración total de las cosas y de la creación y de este planeta, como era en el principio y como Dios lo quería. Amén.
Recuerdan que inyectamos esto la semana pasada. Efesios 3. ¿Por qué dijimos esto en un momento tan importante antes de que empecemos a estudiar todos los detalles? Porque cuando veamos las profecías del fin en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, hay una gran diferencia de algo que en el Antiguo Testamento no estaba todavía revelado, ¿verdad? Y lo dijimos la semana pasada, y Pablo lo dice en uno de sus escritos ahí en Efesios, y le llama a sí mismo. Hay un misterio que no se dio a conocer a la gente del Antiguo Testamento, no se dio a conocer a los santos de antes, pero que ahora es revelado, ahora se sabe. Y el misterio era que aunque en el Antiguo Testamento todos pensaban que solamente el pueblo escogido era el que tenía relación con Dios. ¿Cuál es el misterio? Como dice ahí Efesios, que los gentiles, o sea, todos nosotros, los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo por medio del Evangelio. Ese misterio no se sabía en el Antiguo Testamento. Cuando veamos la profecía del Antiguo Testamento, vamos a ver unas referencias a unos eventos por venir, pero esas referencias a esos eventos por venir tienen guardado eso. Así que esas profecías que vamos a ver del Antiguo Testamento estaban, dijimos la semana pasada, centradas solo en Israel. No se hablaba nada de nosotros, como si le pasaran por encima, porque Dios tenía ese secreto suyo guardado. Amén. Por eso insertamos eso. Vimos también este slide para darle un ejemplo de que hay un montón de sitios, especialmente en el Antiguo Testamento, donde se hace referencia al tiempo del fin. No los vamos a leer todos, ni los vamos a estudiar todos. Vamos a concentrarnos específicamente, quizás el más conocido, y vamos a hacer una referencia, la comenzamos a hacer, del libro de Daniel. Pero hay en Malaquías, en Ezequiel, en Isaías, en Joel, hay un montón de lugares en donde se, de una forma u otra, llamándolo con los nombres que está a la derecha, y hay nombres más que eso, donde se refieren a los tiempos del fin. Solamente para dejarles saber un contexto de que hay mucha profecía antiguo-testamentaria que trata con eso. Amén. Y llegamos aquí a la revelación al profeta Daniel. ¿Recuerdan que llegamos aquí? Y dijimos que íbamos a tocar estas tres cosas. De todo, el libro de Daniel es un libro prácticamente profético completo, y lo mencionamos la semana pasada. Pero vamos a leer y vamos a estudiar Daniel 2, el capítulo 2 de Daniel, el 7 y el 9, el 2, el famoso sueño de Nabucodonosor, donde él ve una estatua grandísima. ¿Recuerdan? Que lo hablamos la semana pasada y nadie le sabe explicar. Ninguno de sus sabios astrólogos grandiosos, astrales, visionarios y todas las cosas que tenía, y bailarines también, ninguno le supo explicar. Solamente Daniel, Dios le dio la interpretación, y Dios le da a Daniel la interpretación de lo que representa esa estatua. Vamos a ver también hoy el 7, donde Dios le deja saber también, ver ese sueño, donde Dios le deja ver unas 4 bestias que están directamente relacionadas con las 4 partes de la estatua que ve Daniel. Y luego vamos a ver Daniel 9, que son las famosas 70 semanas del libro de Daniel. Recuerdan que vimos esto, ¿verdad? Les dije y les señalé que eso es una representación pictográfica de algún artista que tuvo a bien hacerla. Pero algo así muy posiblemente sea lo que haya visto el rey Nabucodonosor. Esa estatua simplemente, recuerdan que dijimos, le deja ver una cabeza de oro, unos pechos de plata, unas caderas o cinturas de bronce, unos pies de hierro, unas piernas de hierro y unos pies. Se dividen en sus 10 dedos, pero esos 10 dedos resulta que se mezclan entre hierro y barro. Ahí, hermanos, recuerdan que dijimos la semana pasada, Dios le estaba dejando ver a Daniel el futuro de su pueblo con relación a los imperios que iban a gobernar la tierra. Esos son los 4 imperios que han gobernado la tierra desde el momento que comenzó, como dice aquí,
el dominio gentil sobre el pueblo de Israel. Comenzó con Babilonia, luego vino el reino de Medo-Persia, pero realmente es conocido como Persia. Luego vino el famoso imperio de Alejandro, el reino de Grecia, y luego vino la monstruosa Roma. De Roma, ahí lo que le estaban dejando ver a Daniel es que ese imperio monstruoso, grandioso, se va a partir, se va a romper. Dijimos la semana pasada que la primera división es que se divide en las dos piernas. Si los historiadores, ¿verdad?, saben que una de las primeras divisiones que sufrió el monstruoso imperio romano fue que hizo dos capitales, Roma y lo que era Bizantio, que luego se convirtió en Constantinopla. Y luego entonces se consideró el imperio de Occidente y el imperio de Oriente. Esa fue la primera división, ¿verdad? Luego, cuando cae el imperio, se fragmenta, se divide, se secciona en un montón de pequeñas tribus. Todas las tribus locales asumen control de sus territorios y se va fragmentando. No desaparece ese gran imperio, pero se fragmenta, se divide, se mezcla. De esas divisiones de las tribus, vamos a ver entonces que empiezan a salir ciudades-estados. Y de ahí, con el pasar de los siglos, empiezan a salir naciones y se sigue convulsionando toda esa región de Europa y todo ese imperio hasta el día de hoy, las naciones que tenemos hoy. Pero todo eso es una fragmentación de ese gran imperio romano, ¿verdad? Hasta aquí fue que llegamos. Antes de entrar aquí, déjenme leerle algo que no está ahí. ¿Recuerdan que dijimos que lo visual va a ser lo menor, pero lo audio va a ser lo mayor? Esto es simplemente una guía, pero realmente lo que vamos a hacer es leer. Hay algo que no está ahí y quiero que lo noten. El capítulo 3 de Daniel, por favor. Voy a leerlo rapidito, pero no está ahí, pero quiero que tome nota de esto. El capítulo 3 de Daniel, Escuelita Bíblica 101. ¿Cuál es el capítulo 3 de Daniel? Sadrach, Mesach y Abednego, la estatua grande, ellos se niegan, ¿verdad? El capítulo 3 de Daniel. Note esto, por favor. Vamos a leer los capítulos. El viento me deja. ¿Están ahí? Síganme, porque vamos a leer solo una parte. Pero esto es lo que quiero que tomen nota. Dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro. Parece que se motivó cuando vio ese sueño. Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. ¿Saben más o menos de cuánto era? Aproximadamente era como de 90 a 90 y pico de pies de alto. Y si quieren ponerlo en contexto, imagínense un condominio con un techo cómodo de 10 pies, una casa que tenga 10 pies de alto, un condominio que tenga 9 pisos, y los apartamentos tienen un techo de 10 pies. Es un condominio de 9 pisos, ¿ok? Y de ancho medía aproximadamente entre 9 o 10 pies. O sea que era una considerable estatua. Ahora lo tienen en contexto. Imagínense un condominio de 9 pisos. Ok. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores y toda esa gente, gobernadores de las provincias, a la dedicación de la estatua que él había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el 4 dice: el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. ¿A quién? A todos los pueblos, naciones y lenguas que estaban sometidos bajo ese imperio. Tome nota: mándase a todos ustedes, pueblos, que al oír el son de la bocina, la flauta, el tambor y el arpa, el salterio, los tambores, la batería y todo, de todo instrumento de músico, que
os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Así que, ¿qué hicieron todas las naciones? Dice el 7. Por lo cual al oír todos los pueblos el son de la bocina, la flauta, la batería y todo lo demás, todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones, lenguas, ¿qué hicieron? Se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Tome nota. ¿Cómo comienza el gobierno gentil? El primer de los 4 imperios gentiles. ¿Cómo comienza el dominio gentil? Comienza con una estatua, con una imagen que su gobernante reúne a todos los pueblos, unifica sus religiones y le dicen: todo el mundo adore la estatua mía. Así comienza, con una imagen, el gobierno gentil. ¿Por qué esto es importante que tome nota? Porque cuando lleguemos al capítulo 13 de Apocalipsis, vamos a ver a ese último gobernante, conocido como el anticristo, que lo vamos a hacer, que va a ser ¿qué? Otra imagen, una estatua también, para unificar todas las religiones del mundo, y le va a pedir a todos los pueblos que se reúnan ante esa estatua y se postren y la adoren. Y el que no adore, fíjese y tome nota cómo comienza y cómo va a llegar hasta el final la misma actitud y el mismo pensamiento. Amén. De hecho, esto lo es exacto. Y esto también, si usted lo quiere en el camino, en medio del camino, los césares romanos también intentaron eso. La misma mentalidad. Pero como comienza este gobierno con este primer imperio, con esa mentalidad, así mismo concluye. Amén. Vamos ahora. Comentario hasta aquí. Vamos a Daniel 7 ahora. Un poquito más adelante. Vuelvo y repito, todo eso son representaciones pictográficas. Nadie tiene de seguro que las bestias que va a ver Daniel ahora en este sueño son así mismitos, pero representan más o menos. Amén. Dice así. Vamos a leer todo ese pedazo. En el primer año del rey Belsasar de Babilonia, Daniel tiene un sueño. Visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribe el sueño y relata lo principal del asunto. Dice Daniel: miraba yo mi visión de noche, y aquí que a los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Tome nota de eso. ¿De dónde salen todas estas bestias? Del mar. Vaya tomando nota en su mente o en su libreta, porque eso mismo usted va a ver en el capítulo 13, que esa última bestia sale del mar. Así que el mar es representado en esta profecía o en toda la literatura profética como el océano de naciones gentiles, vamos a llamarle así. Así que salen del mar. La primera, dice el 4, como león, tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Para darle rápido una explicación de qué significa eso, que le fue dado corazón de hombre, que estaba en el piso y lo levantaron. Cuando usted tenga tiempo, léase el próximo capítulo, que es el capítulo 4 de Daniel. Ahí está la historia de cómo Nabucodonosor se vuelve loco. Dios se lo deja saber, y como quiera él se vuelve loco. ¿Y por qué se volvió loco? Porque un día estaba paseándose lo más lindo, ¿verdad?, por el reino, y estaba mirando todo lo que tenía, y ¿qué dice?
Ay, mira toda esta lindura que yo he hecho con el poder de mi fuerza y con mis habilidades y por mí mismo, por mi nombre. Y en el mismo momento que dijo eso, perdió la razón, perdió su quicio, se volvió como un animal, lo echaron fuera de su mismo reino. Tal fue su locura, como dice Flor, que se volvió como un animal, andaba como los animales, comía pasto, se arrastraba por el piso, el pelo le creció, las uñas le crecieron como si fueran cajas de animales, hasta que un momento, para hacerle la historia corta rapidito, pero esto es Escuelita Bíblica 101, ¿verdad, Liz? Hasta que en un momento Dios le permite un ratito de lucidez y él levanta los ojos al cielo, así como está haciendo. Mira, yo la debo poner aquí para que ella, la representación viva y eficaz. ¿Verdad? Que puede hacer por lo menos por tú misma. En un momento dado Dios le da lucidez y él levanta los ojos al cielo y reconoce a Dios, reconoce su error y reconoce, adora a Dios y le llama a Dios por su nombre y le concede a Dios en verdad el honor, la gloria y que Él está donde está y tiene el reino que tiene por causa de Dios y le reconoce como el Dios verdadero. En ese mismo momento Dios le permite recobrar su quicio, su razón y vuelve otra vez a su reino y su reino es restaurado. Pero ahí tiene la razón porque dice, fue levantada del suelo, se puso sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre, porque a la larga Nabucodonosor tuvo que enternecer su corazón y reconocer que Dios es. Amén. Dice el 5, y aquí una segunda bestia semejante a un oso. Ahí está la segunda. Están alineadas más o menos como pertenecen en la relación que tienen con la estatua. El cual se alzaba de un costado más que del otro. Dijimos que originalmente el reino se llamaba el reino medo-persa, pero los pobres medos realmente no tenían mucha fuerza. Los verdaderamente duros y duracos ahí eran los persas. Así que quien viene a ser conocido en la historia como que realmente logró desarrollar el imperio es el imperio persa, como usted muy bien sabe de las películas que está cansado de ver, que era el reino persa. Amén. Por eso dice que de un costado era más alto que otro, más fuerte que otro. Y en su boca, dice, tenía en su boca 3 costillas entre los dientes y le fue dicho así: levántate y devora mucha carne. Esas 3 costillas usualmente son tomadas. Hay 3 naciones que Persia devoró, realmente, vamos a llamarlo así, se los tragó. Una de ellas se llamaba Lidia, era una nación que luego viene a ser conocido como Asia. Segunda nación que devoró Persia pues fue la misma Babilonia, el mismo primer imperio. Y la otra nación que devoró Persia también pues fue Egipto. Y lo vamos a ver en un mapita rápido ahí, ¿sí? Levántate, devora mucha carne. Así mismo eran los persas. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, como la tercera que usted ve, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Los que conocen un poquito de historia saben que todavía en la milicia y en las escuelas militares se estudia al general Alejandro Magno, Alejandro el Grande, porque sus técnicas de guerra eran tan increíbles que él conquistaba en bien poco tiempo y prácticamente como si se echara al bolsillo los territorios, y era por su manera de hacer guerra. De hecho, le sale un leopardo con alas por la velocidad, lo increíblemente rápido con que Alejandro y sus fuerzas griegas o Macedonia pudieron conquistar todo el terreno que vamos a ver que conquistó. 4 cabezas porque Alejandro muere súbitamente, prácticamente en su juventud, en su prime time, como diríamos hoy, en los medios de comunicación. En su mejor momento, Alejandro enferma y súbitamente muere. Cuando muere, su imperio se rompe entre sus 4 generales, 4 cabezas, y se forman unas guerras entre ellas, como todo buen puertorriqueño haría en una sucesión, en una división de bienes.
pues se forman una gran guerra entre los 4 generales, pero esas son las 4 cabezas. Amén. Dice el 7: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Desde la semana pasada dijimos que una de las cosas que siempre caracterizó a Roma es su devastación. Roma conquistaba porque Roma destruía. Roma acababa con todo. No había mucho perdón ni mucha suavidad en su trato con los territorios que ellos conquistaban. De hecho, usamos de ejemplo, ¿verdad? El año 70 después de Cristo en Jerusalén, ellos no simplemente conquistaron la ciudad y conquistaron el templo. Hubiera sido suficiente conquistarlo y llevarse los prisioneros. No. ¿Qué ellos hicieron? Cristo lo dijo: de esto que ustedes aman tanto y adoran tanto y son tan locos con ellos, no va a quedar ni piedra sobre piedra. Así mismo lo hicieron. Ni piedra sobre piedra. Amén. Así que sí, era una bestia espantosa que todo lo desmenuzaba, todo se lo comía y todo lo aplastaba. Mientras yo contemplaba los cuernos, estoy en el 8, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Vean que aquí brincamos. Fíjense, Dios le deja ver a Daniel toda la continuidad del tiempo, pero no se detiene. Le deja ver este imperio desde el principio hasta el tiempo del fin. Ahora está hablando de que un cuerno de entre todos estos reyes, todos estos, siempre ha habido discusión de estos 10 potestades o estos 10 reyes. Siempre se ha dicho, algunos estudiosos han pensado, que son 10 naciones, que a la larga son las que van a hacer la asociación final. Ahora mismo la Unión Europea, hermano, está en convulsión. Está todavía modificándose y evolucionándose. Saben que Gran Bretaña se quiere ir, hay otras naciones que también quieren irse. La Unión Europea todavía no está final. O sea, está en unos procesos de evolución. Oye, yo diría quizás convulsión todavía. En algún momento, cuando este tiempo se cumpla, los estudiosos entienden que va a haber una organización de 10. De esos 10, van a tumbar a 3. Y este, que es el cuerno pequeño, que es ese último líder que nosotros conocemos como el anticristo, el hombre de maldad, el inicuo y otro montón de nombres que tiene la escritura, ese va a abrir su bocota, se va a hacer líder. Noten que aquí dice que con su boca hablaba grandes cosas. Va a hablar mucho. Una boca que hablaba grandes cosas. Miren el 9, vean qué rápido Dios le deja ver el tiempo a Daniel. El 9 dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Le deja ver todo esto. Es como si le dejaran ver en un, ¿cómo es que se llama eso? Un trailer. Un trailer. Si le pasaran el trailer. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como grana limpia. Su trono la llama de fuego, las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Cuándo es eso? Muchachos, ya eso es el final. Eso lo vamos a ver en Apocalipsis. Dios se lo dejó ver a Daniel en este trailer que le enseña. O sea, todo este último monstruo, esta última bestia con este último gobernante, van a seguir gobernando hasta que ocurra esto. Hasta que llegue el momento en que ese anciano de día se siente, sabemos que es Dios, asuma el control. Vamos a ver esa misma escena en Apocalipsis, millares de millares delante de él. Los libros van a ser abiertos y sabemos que va a ocurrir un gran juicio. Miren todo lo que Dios le deja ver a Daniel. Dice el 11: yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Dice el 13:
Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de día y le hicieron acercarse a él. Y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Todo esto se le dejó ver a Daniel, hasta el momento que nuestro Señor le va a ser entregado el dominio final, el reino. Todo esto lo vio Daniel. Voy a brincar hasta el 17, porque esta es la respuesta. Daniel quería saber de las bestias, voy a ir brincando un poco. Estas 4 grandes bestias le responden a Daniel. Son 4 reyes que se levantarán en la tierra, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Y dice el 19, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera. Tenía dientes de hierro y uñas de bronce, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Acerca asimismo también de los 10 cuernos, y del otro que había salido, delante del cual habían caído 3, y ese cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y mira el 21, y veía yo que ese cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Vamos a ver eso en Apocalipsis también. Este último rey, el anticristo, va a tener poder de hacer guerra contra los escogidos. Poderoso, les va a hacer la vida difícil, y a algunos que sean fieles les va a costar la vida, y eso lo sabemos porque lo leemos en Apocalipsis. Hasta que vino el anciano de día, se le dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el. Dice el 23, dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros. Eso yo lo leí. No. De todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despezará. Los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes. En algún momento, en la historia venidera, quizás cercana, quizás un poco más lejana, va a haber una asociación de 10 reinos. Esa composición va a ser la composición final. No me pregunten qué año va a ocurrir. No sé. Verdaderamente no sé. Pero sí sabemos, como acabo de decir, que todo este territorio europeo está en convulsión y en evolución. Dice el 25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano. ¿Qué dice ahí? ¿Cuánto tiempo le van a entregar? Tiempos y medio tiempo. Vamos otra vez, tome nota. ¿Qué le van a entregar? Tiempos y medio tiempo. ¿Cuánto es eso? 3 y medio. 3 y medio. Vaya tomando nota de estas cosas que le dejaron ver a Daniel, porque eso lo vamos a ver en Apocalipsis. Esos 3 años y medio son esa segunda mitad ardiente de la gran tribulación, donde las cosas verdaderamente se ponen feas. Amén. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo le sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, se volvió como loco el pobre Daniel. Mis pensamientos me turbaron y mi rostro se desnudó, pero guardé el asunto en mi corazón. ¿Qué clase de visión le acaba de dar Dios a Daniel de todo el camino de la humanidad hasta que llegue el fin y Dios le entregue a nuestro Señor el reino para siempre? A nuestro Señor y a su pueblo y a sus santos, como dice aquí. Todo eso se le dejó ver a Daniel, pero claro, se le dejó ver de qué manera. En un trailer. ¿Qué queda escondido aquí? Lo dijimos hace un ratito. ¿Qué queda escondido?
queda escondida la parte donde estamos nosotros. Toda esta gran piscina que se llama la gracia, donde son llamados los pueblos gentiles, donde vienen los pueblos gentiles a servirle a Dios, se le pasó por encima, ¿verdad? Pero ¿por qué se le pasó por encima a Daniel? Le enseñaron todo, menos el detalle de el misterio escondido, ¿verdad? De que los gentiles también iban a participar de todo esto. ¿Por qué? Porque ese es un misterio escondido que Dios tenía para revelarlo luego. No se lo iban a decir a Daniel. Amén. Esa es la visión de estas 4 bestias que ve Daniel. Van de acuerdo a la estatua que acabamos de ver, que vimos la semana pasada. ¿Qué diferencia hay? Dijimos, cuando Nabucodonosor ve el sueño de la estatua con las 4 secciones, Dios le está dejando ver la gloria de esos imperios, la gloria de lo que va a pasar con esos imperios. Pero cuando Dios le deja ver el sueño a Daniel de las bestias, ¿qué le deja ver? Le deja ver la verdadera cara de esos reinos y lo asocia con animales y su destrucción y su verdadero corazón y su actitud. La semana pasada dijimos, no se vaya muy lejos, todos esos remanentes están con nosotros, y si miramos las naciones modernas vamos a ver que la actitud es la misma. La semana pasada, solo para refrescar, dijimos cómo era que Roma conseguía tanta victoria, pues destruyendo, y les trajimos el ejemplo de un periodo sin precedentes en la historia de la humanidad que se llamó Pax Romana. Un periodo de paz sin precedentes que duró siglos. Los ciudadanos disfrutaron de una tranquilidad y una prosperidad. Se hicieron acueductos, carreteras, construcciones. Pero ¿cómo Roma logró la famosa Pax Romana? Aplastando y destruyendo todo lo que estaba en sus fronteras. Todo lo que fuera posible que estuviera en sus fronteras, que pudiera ser alguna amenaza, Roma lo devastaba, lo destruía. O sea, dijimos la semana pasada, ¿cómo era? Tenemos paz a fuerza de sangre. Y todavía en el día de hoy dijimos, si usted le pregunta a cualquier gobierno principal o cualquier nación principal, la mentalidad de esa nación es que la paz se logra ¿cómo? A la fuerza. Para yo poder tener paz, yo tengo que tener mucha fuerza y ser bien agresivo a cualquiera. ¿De dónde sacan eso? Pues lo sacan de aquí, lo sacan de la mentalidad del imperio. Todavía el día de hoy esa es nuestra mentalidad. Amén. Así que esa realidad de que ese reino, esa estatua todavía se fragmentó, está mezclada, pero todavía se fragmentó y todavía existe, sí existe. Sí existe. Amén. Ese es el segundo pasaje que vimos de Daniel. Para darle un poco de contexto, y para atrás y para adelante. Nada, me quedo ahí. Debe ser que no les gusta que hable de ella. Por lo menos esto funciona. Qué pena, le iba a enseñar unos mapitas, deja ver si salen. A ver si la hace funcionar. Ahora. Santo. Mira, ustedes fueron testigos. No voy a decir nada. Ok.
Quiero que vean ahí rapidito, la resolución quizás no está muy buena, son mapitas de estudio, pero quiero que vean ahí para darle contexto. Si miran en rojo, este es el imperio primero que hablábamos, el imperio babilonio. Este es el imperio, como pueden ver, cubrió a Judea. Este es el imperio babilonio. Este es el imperio persa original. En su máxima extensión, el imperio persa conquistó a esta nación, Lidia, conquistó todo el imperio babilonio y conquistó a Egipto. Así que todos estos territorios se volvieron el imperio persa. Ahí usted tiene la expansión de ese primer imperio, el babilonio, el imperio persa. El tercer pedazo de la estatua o la tercera bestia es esto. Se ve más lejos porque cada vez hay que alejar más porque el territorio es más grande. Este es el imperio de Alejandro. Mire todo el terreno que Alejandro conquistó. Llegó y cruzó la frontera de la India. Subió hasta el norte, lo que hoy conocemos como Rusia. Entró a Grecia, obviamente, y se expandió por el norte de África. Conquistó no solo lo que habían conquistado los persas, sino conquistó mucho más. Ese es el imperio de Alejandro. Y este obviamente es el cuarto imperio, que los que han estudiado historia en la escuela pues tienen que conocer ese mapa. Esa es la monstruosidad del imperio romano en su máxima extensión. Ya usted puede ver ahí que cubre toda Europa, se extiende hasta el oriente y coge todo lo habitable del norte de África y llega hasta Gran Bretaña. Conquista todo lo que es Europa y entra a Germania y al norte de lo que es el norte de Alemania, que ahora lo conoceríamos como Tierra de Gog, como Rusia. Pero miren la expansión tan grande del imperio romano. La semana pasada les hablábamos un poco de los nombres, y si usted puede ver algunos todavía ahí, muchos de esos nombres son guardados todavía. Mauritania se sigue llamando Mauritania. Hispania nosotros lo conocemos hoy como España, pero es el mismo nombre. Y Britania sigue siendo Gran Bretaña, sigue llamándose igual. Germania sigue siendo Germany, ¿verdad? O sea, si vamos, le enseño esto solo para que veamos que sí, aunque ese imperio romano desapareció teóricamente, la fragmentación y sus remanentes están entre nosotros. Cuando este imperio, ese sí que no sé, cuando este imperio se disuelve, dijimos, yo no sé si es que tengo que enfocarlo. Básicamente esos son tribus. Después que se rompe el imperio romano, esos son las tribus que quedan. Aquí está el reino de los visigodos, acá están los britones, acá están los celtas, que asumen control. Cada tribu asume control de su propio territorio. Esas tribus, como dijimos, van a seguir fragmentándose y se van a hacer ciudades, y se van a hacer luego ciudades-estados, y después se van a empezar a unirse unas con otras, y siguen cada vez cambiando, evolucionando hasta las naciones que nosotros conocemos hoy en día. Pero ¿de dónde salieron estas divisiones? Pues de las provincias del imperio. O sea que sus fragmentos permanecen. Amén. Eso es para darle solo un contexto de lo que ha pasado. Ahora vamos al capítulo 9. Esto es lo que vamos a tocar. La tercera sección de Daniel, que es bien conocida, es el capítulo 9. En el capítulo 9, Dios le va a dar a Daniel una explicación del futuro de su pueblo y el tiempo que falta, para no entrar a leer todo y entrar mucho en detalle. Y le va a dar esa explicación basado en un famoso periodo de 70 semanas. Lo primero que quisiéramos hacer antes de entrar es explicar el término semana, porque la clave de todo es explicar el término semana. En hebreo esa es una palabra que se llama Shavua.
Shavua, lo que significa en hebreo, es un grupo de 7. Nosotros en español le llamamos semana, pero le llamamos semana al grupo de 7 días, ¿verdad? Pero para ellos Shavua es un grupo de 7. Si nosotros podemos ver, y aquí le presenté la evidencia, no vamos a ir a Levítico, pero si usted va a Levítico 25:8, cuando están hablando de cómo se va a hacer el año de reposo de la tierra y cómo se va a calcular el año de jubileo judío, las instrucciones van a decir que son grupos de 7 semanas, pero son semanas de años, no de días. O sea que en hebreo Shavua se usa para días o se usa para años. Esa es la clave de todo. Y le presentó Levítico para que tengan evidencia bíblica de que sí es cierto que esa palabra, la palabra semana, se usa para calcular años también. En este pasaje del 22 al 27, Dios le va a hablar de semanas a Daniel y le va a dar un periodo total de 70 semanas, que es lo que vamos a leer. Ese pedacito le va a explicar eso, enseñándole 70 semanas. Pero se lo va a dar en unas divisiones. Le va a hablar de una semana, 7 semanas y 62 semanas. Todo lo que quiero que saquemos de aquí es que recordemos cuando leamos ahora que está hablando de semanas de años. Nadie se confunda a pensar que son semanas de días. Amén. Esa es la clave. Por eso hacemos esta tablita. O sea que son, cuando le habla de una semana de un periodo de 7 años, son 7 veces 7, un periodo de 49 años. Amén. Cuando le habla de 62 semanas, son 62 veces 7, un periodo de 434 años. Las 70 semanas componen un periodo de 490 años. Fácil, matemáticos, 7 por 7, ¿verdad? 490 años. ¿Estamos? Ese es el propósito de esa tablita. Pero todo estriba en que entendamos que son semanas de año. Amén, hasta ahí. Preguntas, comentarios. Estamos tratando de poner en gráfico lo que podemos poner en gráfico, pero vamos rapidito hablando de las cosas. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Si no, vamos ahí. Vamos a Daniel 9. Vamos rapidito a Daniel 9. Conocemos el principio del capítulo, que es la oración de Daniel y el ruego de Daniel. Solo lo voy a leer rapidito, no completo, y vamos a brincar rápido al 22, al 20 por lo menos. En el primer año de Darío, o de Asuero, de la nación de los Medos, que sabemos que es Medo-Persia, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero, yo, Daniel, miré atentamente en los libros del número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Volví mi rostro a Dios, buscándole en oración y ruego, en ayuno, celicio, ceniza. Oré a Jehová mi Dios, hice confesión: Señor Dios grande, que guardas el pacto y la misericordia, hemos pecado. Esta es la oración de Daniel, un ruego, y Daniel le pide a Dios saber qué va a pasar con su pueblo. Esa es la oración realmente. Ahora brincamos al verso 20. Vemos lo que pasa. ¿Qué es lo que va a pasar? Dice Daniel en el 20: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y aquí viene, desde el 22. Dice: y me hizo entender, y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos, toda una oración respondida, hermano. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñarte
Porque tú eres muy amado, entiende pues la orden y entiende la visión. Aquí va. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Lo va a llevar hasta el final, hasta cuando venga el santo de los santos, sea asunción y sea declarado rey. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, estoy leyendo con calma, si lo puedan ver ahí en esa grafiquita. Los que llevan tiempo aquí muchos años se acordarán de esta grafiquita, amén. ¿Se acuerdan de ella algunos? ¿No se acuerdan? Okay, bueno, que sea nueva entonces. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 2 periodos, 7 semanas y 62 semanas. Amén. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Si quiere buscar la historia de eso, los referimos a Esdras y ¿quién más? Y Nehemías. Para que usted vea lo que hicieron esos varones regresando con permiso del rey. No los vamos a leer. Regresando con permiso del rey para poder reconstruir. Está grabado en esos libros. Amén. De la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Eso ocurrió. Hasta el Mesías príncipe van a haber 7 semanas y después 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. En esos 2 libros usted va a ver qué difícil les fue edificar todos los enemigos que se buscaron. Y qué difícil les fue. Puede verificarlo. Y dice el 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. No por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir. Note el brinco. Mire qué inespecífico, mire qué general está hablando el ángel ahora. Note eso. Fíjese que ahora el ángel está hablando con un lenguaje bien general, bien amplio. Después de las 62 semanas, no le está diciendo cuándo, después. No le especifica un tiempo. Le van a quitar la vida al Mesías. Y luego brinca y dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir. ¿Cuándo? Le dice, ese príncipe va a venir. El pueblo de ese príncipe, el pueblo del príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Eso ocurrió. Vamos a ver, historiador. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruyó la ciudad y el santuario. Lo acabo de decir ahorita. ¿Quién destruyó el templo en el año 70 después de Cristo? ¿Quién? Roma. Lo acabamos de decir. Si Cristo les dijo, de esto no va a quedar piedra ni piedra. En el año 70 rodearon la ciudad por una rebelión judía. Y el castigo de esa rebelión judía fue que sitiaron la ciudad y acabaron con ellos. No solo acabaron con ellos, sino que literalmente no dejaron ni una piedra sobre otra piedra de su amado templo. Eso ocurrió en el año 70. ¿Quién lo hizo? Roma. El pueblo de un príncipe que ha de venir. Piense.
el pueblo de un príncipe que ha de venir. O sea que esa criatura que va a venir al final de los tiempos viene de una manera u otra del remanente de ese Roma que destruyó la ciudad y el santuario. Sí, es cierto. ¿Recuerdan las estatuas? Los dedos. El remanente de Roma mezclado entre las naciones. El final de los tiempos. Los dedos mezclados de barro y hierro. De esa mogolla de naciones que se está ahora mismo evolucionando, de esa mogolla de naciones vendrá un príncipe al final. ¿Me siguen o los confundí? ¿Me siguen o los confundí? Hagamos la asociación entre que Roma en el año 70 es lo que le están diciendo a Daniel. Hay un pueblo que va a destruir la ciudad del santuario. Ese pueblo es el pueblo de ese príncipe que va a devenir, que ha de venir. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Regresé a terminar el verso 26. Efectivamente, sabemos que hasta el día de hoy la historia de Israel ha sido guerra tras guerra tras guerra. Y aun cuando ahora son, comillas, entre comillas, una nación, como quiera, las devastaciones y las guerras nunca han terminado. ¿Cierto? ¿Perdón? Que son soldados todos. Correcto, a ese nivel. A ese nivel. Y de momento hay un brinco, porque dejamos las cosas en 7 semanas más 62 semanas. ¿Y eso suma a cuánto? Falta una. Pues el ángel sigue hablando bien general, sin dar tiempos específicos. Y le dice a Daniel, y por otra semana, ahí está la última, por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana. ¿Cuánto es la mitad de 7? ¿Cuánto eran tiempos que se le iba a dar? Dijimos en la otra profecía. Tiempos y medio tiempo. ¿Cuánto es la mitad de una semana? Vean cómo Dios está hablando lo mismo. Lo mismo. Por otra semana confirmará el pacto con muchos, pero a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entendamos que este pacto con muchos, posiblemente sea con muchas naciones, pero entre esas naciones que este individuo hará un pacto, va a ser la nación de Israel también. Porque de hecho, si no, el ángel no le estaría mencionando esto a Daniel, si no tiene que ver con su pueblo. Así que uno de los pactos que este individuo que al final va a hacer tiene que ver con Israel. Va a haber un templo, lo sabemos aquí, va a haber un templo, va a haber sacrificio, se va a volver a restaurar. Y él va a hacer un pacto, pero a la mitad de la semana va a romper ese pacto y va a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. En otras palabras, los va a traicionar, los va a engañar. A la mitad se va a echar para atrás. Va a hacer cesar el sacrificio. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Con la muchedumbre de las abominaciones, la referencia ahí es, y lo vamos a ver en otro sitio, en otra profecía, este individuo no solo va a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda para los judíos, para ellos eso, ustedes saben bien, eso es lo más sagrado que hay. No solo va a hacer eso, sino este individuo va a tener la valentía de en algún momento, por favor no me pregunten cuándo, en algún momento, sí, porque yo sé que nos gustan los efectos especiales y las cositas.
¿Cuál va a ser la temperatura de los meteoritos que le van a dar a la Tierra? No me pregunten porque yo no sé. ¿Dónde van a dar? ¿En Europa o en Washington? No sé. Amén. Vamos a concentrarnos en la línea de lo que Dios está haciendo y de lo que va a hacer, no en los efectos especiales. Este individuo no solo va a suspender el sacrificio, va a traicionar a Israel y romper el pacto que él mismo hizo, sino que en algún momento él se va a presentar ante la nación. Él va a tener la osadía de entrar en el templo. ¿Y qué va a hacer? ¿Perdón? No los oigo. Él va a entrar en el templo y allí se les va a presentar como su Dios. Y él va a pretender que lo adoren. Así que esa es la máxima abominación. La primera la hizo otro individuo. ¿Cómo se llamaba, ya que lo mencionaste? Hay un individuo que es como una pequeña maqueta, un pequeño ejemplo de lo que este individuo va a hacer. Se llamaba un rey Antíoco Epífanes. Él cometió una barbaridad no tan grande como esta, pero lo más cercano. Él entró un día, bueno, conquistó, obviamente ya tenía conquistado el templo de la nación y todo, pero un día él entró allí y puso una estatua de Zeus en el templo judío. No solo puso una estatua de Zeus en el templo judío, sino que trajo una, el puertorriqueño, una lechona, y la sacrificó allí. Y si usted es judío, usted sabe lo que eso significa. Total. Entre todas las cosas, ustedes saben que el cerdo es un animal mundo para ellos, o sea que es abominación tras abominación. Pues ese individuo hizo eso, pero eso es solamente una pequeña ejemplo de lo que que es el verdadero, va a ser al final de los tiempos. Ok, vamos a revisar rápidamente el diagramita que lleva a mirar. Está puesto de una forma lineal. La orden de reconstruir, Jerusalén es reconstruida. Pasan 7 semanas. Vean que el relojito está corriendo. Observen. 7 semanas lo primero. Jerusalén es reconstruida. Después hay 62 semanas. En esas 62 semanas, que es un periodo de 400 y pico de años, ahí se entiende que ocurre el famoso silencio de Dios. Hay un silencio, si alguna vez lo escuchan, después del libro de Malaquías, que termina el Antiguo Testamento, hasta que llegamos al Nuevo. La aparición del ángel Juan el Bautista, todo lo que empieza a ocurrir con la llegada del Mesías y de Juan antes que él. Ese es el mensajero que viene preparando el camino al Mesías, Juan el Bautista. Antes de que eso ocurra, hay un periodo como de 400 años de silencio. Dios no le vuelve a hablar al pueblo. No hay más profetas, no hay más profecías, no hay nada más registrado. Dentro de este periodo de 62 semanas está ese famoso silencio. Ya Dios había dicho todo lo que iba a decir. Lo único que faltaba era que se cumpliera lo que él quería hacer. ¿Y se cumplió o no se cumplió? Porque ¿quién apareció en escena? El Mesías. No apareció como lo esperaban, pero apareció. Así que, dijo el ángel, después de esas 62 semanas, sin darle detalles a Daniel, después de esas 62 semanas, se eliminará el Mesías príncipe. Y sabemos que el Mesías príncipe fue llevado a la cruz y murió. Ahora, sigue. La gente lo reconoce a Jesús
días en la entrada triunfal a Jerusalén, una semana antes, porque él se lleva a la cruz. Correcto. Y si se ve el pasaje en Lucas, el capítulo 19, cuando Jesús entra a Jerusalén, Jesús llora sobre Jerusalén. Y él dice Jerusalén, lloró, diciendo, hoy también tú conocías a lo menos este tu día, lo que para en su casa, mas haberte descubierto a tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tu enemigo te rodeará y hasta lo de la segunda. Pero esa expresión cuando Jesús dice, si conocieras por lo menos este tu día, es que en ese momento se estaba cumpliendo esa semana 69, la que Daniel estaba hablando. Hay un escritor que está en el libro de la iglesia de Simberry, de un ser, no sé el número, que calcula a días desde la orden de restauración del templo hasta la entrada triunfal a Jerusalén, y cuadra a días, al día, la cantidad de días, multiplicando la semana, los años, se la cuadra al día, porque es el mal, cumpliéndose las sentencias de Dios. Eso es correcto. Hay estudiosos que se han dedicado a calcular desde el momento en que Ciro da la orden. Hay un problema, y eso ahí hay un desencaje siempre, y vamos a tener siempre un desencaje, porque los cálculos de los calendarios judíos no son muy compatibles con los nuestros. Pero el estudioso que hace referencia a Miguelo ha hecho unos factores para balancear la diferencia de nuestro calendario con los de ellos. Y prácticamente desde el momento que Ciro da la orden, que es el momento que se emite la orden para reconstruir a Jerusalén, hasta el momento que también hay otro problema, cuando nació el Mesías. O sea que hay unos factores, esa fecha del Mesías tampoco está establecida, pero tomando todas esas variaciones, de esos años plus and minus, como diríamos en puertorriqueño, este escritor ha podido llegar hasta el punto que, considerando todos esos factores variables, desde la emisión de la orden hasta el momento, en el día en que Jesucristo entró en el famoso, como lo conocemos hoy, Domingo de Pascua, Domingo de Palmas, perdón, cuando Jesucristo entra, dejamos. ¿De acuerdo? Domingo de Jam. Que básicamente cuando reciben al Señor con todas las palmas en las manos y qué sé yo, y la voz alta, y Él entra y se sube sobre el burrito sabanero y toda esa cosa. Ahí Él ha calculado básicamente que se cumplen esos 62 extra semanas al chavo. Luego de eso, como decíamos, el ángel empieza a hablar en términos bien generales. Después de esas 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. Y eso se cumple, lo sabemos en el Gólgota, lo sabemos que se cumplió en la cruz del Calvario. ¿Qué pasa ahora? Al tercer día sabemos que nuestro Señor resucita y comienza algo. Lo primero que pasa es que el reloj se detiene. Este reloj no va a volver a activarse hasta que llegue la última semana. Ese reloj se detiene y estamos en este gran periodo que Jesucristo mismo dijo, este es el año de la buena voluntad. La buena voluntad significa, si lo llevamos otra vez a cuando estábamos hablando de las dispensaciones, estamos en el tiempo de la gracia. Todo el mundo tiene acceso a Dios ahora. Los gentiles tienen acceso a Dios, pueden entrar y formar parte del cuerpo y de la promesa. Así que todo este periodo es lo que conocemos como la era de la iglesia. Si lo quieren asociar mejor, se dijo en Juan 1, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. ¿Verdad? Que fue el momento que acaba de decir Miguel, el famoso domingo de Ramos, cuando se presenta allí. Pero los suyos no lo reciben. Pero entonces, ¿cómo termina ese pasaje diciendo?
Pero a los que creyeron, a los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos. Así que eso es lo que esto significa. El año de la buena voluntad. Todo aquel que cree en su nombre, todo aquel que tenga acceso a Dios y que entre a Dios a través del perdón y de la sangre derramada en la cruz, tiene acceso a ser llamado, a ser hecho hijo de Dios. Y es participante de las promesas de la vida eterna. Y es participante de toda la promesa que Dios ha dejado en su escritura. Eso es lo que significa este gran periodo. En ese gran periodo llevamos ya, como dijimos ahorita, casi 2 milenios, ¿verdad? ¿Cuándo se va a terminar? Tú sabes, Nelson. Miguel, tú sabes. Flor sabe. Ustedes lo vieron, él la señaló. Espíritu de Adán. Va a tener juicio. Luis, tú sabes. Maestro Andrés, usted sabe. ¿Cuándo se termina ese periodo? Nadie lo sabe, mi hermano. Nadie lo sabe. Algunos hermanos, algunos estudiosos, algunos ministros han hecho especulaciones y han hasta emitido, como dijimos la semana pasada, han emitido fechas y han hecho parámetros de tiempo de cuándo van a ocurrir los eventos. ¿Ah? Marroneos, dice Maestro Andrés. Pero resulta que han llegado esas fechas, han llegado esos momentos y lamentablemente estas personas, quizás de buena fe, lamento mucho, pero quedaron en vergüenza, ¿verdad? ¿Perdón? Metiéndose en lo que no le corresponde, dice Flor. Por eso, hermanos, nosotros somos juiciosos y responsables y presentamos el plan de Dios y presentamos la línea de eventos del plan de Dios, pero por favor nadie se atreva a empezar a poner fechas en donde Dios ha determinado que no. Nosotros las estudiamos, las aceptamos, las leemos, las discernimos, pero no empiece a poner fechas, porque Dios mismo, de hecho, cuando le preguntaron al Señor, ¿verdad? A Wilfredo, ya sabía lo que iba a decir. Cuando le preguntaron al Señor, y dime cuándo es que tú, ¿cuál fue su respuesta? Ni los ángeles mismos, ¿verdad? Que están allí delante de Él, ni siquiera ellos saben. Eso está en su completa y plena potestad. Así que no seamos nosotros, ¿verdad? El propósito de esta gráfica era ponerlo de una manera lineal. Ahora, sabemos que entonces, como le decía el ángel a Daniel, luego va a llegar ese príncipe y en algún momento, y nosotros esperamos y creemos, y así lo especifica nuestro credo y nuestras verdades fundamentales, nosotros entendemos que antes que empiece este último periodo, y está en rojo ahí por una razón, está porque está encendido en candela, porque va a ser un periodo bien difícil para aquellos que lo vivan. Antes de que llegue ese periodo, se va a cumplir la promesa que el Señor hizo cuando nos dijo: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Y luego, ¿qué dice? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues, y sabemos que Él se fue, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si os preparara, y si me fuera y os preparara el lugar, dígalo por favor. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermosa promesa. Esa la esperamos aquí. Ese momento que luego Pablo va a decir, va a sonar una trompeta con
voz de trompeta van a ser llamados y los muertos en Cristo resucitarán primero. Se van a levantar primero. Y nosotros los que hayamos quedado seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y seremos arrebatados juntamente con ellos en los cielos y así estaremos tal y como Él dijo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Así que ahí usted tiene en dos lugares diferentes la promesa que está marcada aquí. Cuando el Señor venga a buscar a su pueblo, a su esposa, a su novia y se la lleve, nosotros entendemos que eso va a ser prácticamente el momento que le va a abrir las puertas a este individuo para que entonces se manifieste. Cuando comience esa última semana, ya usted ve lo que Gabriel le dijo a Daniel aquí. Va a ser una semana muy difícil. A la mitad de ella, ese que le llamamos el anticristo, va a haber firmado un pacto, pero a la mitad de ella lo va a romper. Va a cometer abominaciones, va a cometer cosas terribles en contra de Dios. Leímos cuando estábamos leyendo lo que se le dice a Daniel cuando él preguntó sobre el cuerno ese que hablaba grandes cosas. ¿Recuerdan? Que lo leímos. Y se le contestó: ese individuo va a hablar grandes cosas contra el Altísimo, se va a levantar contra los santos del Altísimo y los va a vencer, se les va a dar esa potestad de que los vence. Es una semana bien terrible. Van a ocurrir unos eventos en la tierra que los vamos a ver cuando entremos en el libro de Apocalipsis, que es lo próximo que viene. ¿Qué ocurre ahora? Cuando entremos en Apocalipsis vamos a ver entonces toda la visión en más detalle que Dios le va a dar a Juan, el último apóstol que quedaba vivo y estaba en la isla de Patmos en un exilio mandado por el gobierno, exiliado en una isla, el último apóstol que quedaba vivo, y a él se le da la revelación en detalle del cumplimiento de todo el plan de Dios para el fin. Así que eso es lo que vamos a entrar a leer. Amén. Estamos claros con esta grafiquita. Es algo visual, pero más o menos para que entendamos, continuamos con la mentalidad lineal. Lo que queremos es que veamos el flujo del tiempo y del plan de Dios. ¿Estamos hasta ahí? Dime, Chewin, ¿estás pensando algo? ¿No? Ok. Si usted busca el libro de Apocalipsis, búsquelo, el primer capítulo. ¿Cómo comienza? Dígame qué dice ese primer verso 1. ¿Cómo? Empieza a significar. Eso tiene que significar algo. La revelación de Jesucristo. ¿Por qué lo señalamos ahí antes de empezar nada? Porque eso es lo que quisiéramos, con eso es que quisiera que comenzáramos en nuestra mente. Este libro, por muchos efectos especiales que tenga, por más asustadizo que parezca, por más terrible que parezca, por más complicado que parezca, etcétera, etcétera, a fin de cuentas es la revelación del que viene. La revelación de Jesucristo. Todo el libro de revelación, Apocalipsis, se va a circunscribir en una cosa: en los eventos que preparan el día en que nuestro Señor regrese y ponga los pies en esta tierra otra vez. Eso es, hermanos, todo. Alrededor de eso es que se circunscriben todos los eventos que van a pasar. La segunda venida de nuestro Señor. Si usted no lo sabe, sépalo. Esa segunda venida no se va a parecer en nada a la primera. Y por eso es que es clave esta revelación. Porque ahora regresa un rey poderoso, que le ha sido dada toda potestad
y que con la espada que sale de su boca, como vamos a leer, va a poder subyugar, dominar y vencer a cualquiera que se levante contra él. Así que alrededor de eso es que vamos a empezar a leer. Amén. Lo vamos a dejar aquí, pero déjenme. ¿Por qué Apocalipsis? Vamos a por lo menos tocar esta introducción. ¿Por qué? Si siempre me han dicho que ese libro, que sea, ¿por qué realmente? ¿Qué quiere Dios? ¿Por qué nos dejó esto? Primero que nada, porque en ese libro de revelación, constituye la culminación, la consumación de cuál es el verdadero plan de Dios con nosotros. Si ese libro Dios no lo hubiera dado, aunque toda la escritura está muy llena de sus promesas, porque ya vimos que a Daniel se le dio y se le explicó y se le dieron detalles de cómo iba a ser el fin de la humanidad y cómo iba a pasar todo, pero si ese libro Dios hubiera decidido no darlo, no tendríamos una clara visión de cómo es que Dios planifica ejecutar esa consumación, terminar ese plan. Así que Dios nos ama y confía en nosotros tanto, como le dijo a sus discípulos: te voy a enseñar y ya ustedes no son solamente siervos o seguidores, sino que son mis amigos. Así que yo les voy a dejar saber todo. Este es Dios explicándonos con este libro cómo Él va a consumar, cómo Él va a terminar y culminar ese plan. Aclara que Cristo y sus redimidos a la larga son los vencedores en toda esta lucha y en todo este camino de la vida. Es necesario que el ser humano, especialmente el ser humano que le sirve a Cristo, sepa que hay un final que ya Dios ha preparado para él y que su Dios y sus redimidos son los que verdaderamente van a vencer al final. Necesitamos aclarar eso. Se promete una bendición especial para quienes lo leen, eso está escrito, y completa lo que dijimos al principio, ese círculo de grandes verdades que comenzamos en Génesis. Completa ese círculo del plan de Dios. No se va a quedar el mundo como está. Dios no lo va a permitir. Dios va a traerlo otra vez a su control y a lo que correctamente debe ser. No se va a quedar la contaminación y la corrupción del pecado gobernando sobre su creación y sobre su amada querida, que es la humanidad. Eso era para que despertaran, no era un poquito. Amén. Finalmente, antes de irnos, dando un poco de enfoque, hay dos actitudes que son extremas que nosotros las vamos a cortar de raíz desde ahora, desde el principio. Y son dos actitudes extremas, dos posiciones extremas. Primero, lo que usted ha escuchado: el libro no puede ser comprendido, no hay manera, este libro es muy complejo, este libro tiene unas cosas que nadie las puede entender. Por lo tanto, siendo tan complicado, tan complejo y tan difícil de encontrarle sentido, este libro no debe ser estudiado. No. Si está aquí y Dios lo dejó en su escritura, es porque Dios quiere que. Porque la escritura misma dice que toda escritura es útil e inspirada por Dios. Toda escritura. Así que si está aquí, Dios quiere que lo leamos. Y Dios quiere que lo entendamos y lo entendamos. Y la segunda actitud extrema es la contraria que acabamos de decir. Nosotros sabemos tanto y tanto y tanto y tanto de esto, y lo entendemos tan al chavo y tan al dedillo, y somos unos monstruos increíbles en esto, que estamos tan seguros y tan seguros de cada punto y cada coma, que nosotros somos capaces de que podemos fijar fechas exactas. Y lo acabamos de decir. Ese es uno de los peores errores de un siervo de Dios. Amén. No entender que la potestad de esto la tiene Dios. Que como Él mismo dijo: mis pensamientos son más grandes que tus pensamientos.
Así que hay cosas que están en su sola potestad. De hecho, para ponérselo más llano, cuando leamos en un capítulo de Apocalipsis, hay un momento, para hacerle una relación directa, hay un momento en donde Juan escucha 7 truenos sonar. Y hay 7 truenos que emiten unas voces, dicen algo. Era algo importante porque Juan iba a escribir rápidamente. ¿Y qué pasó, Miguel? ¿Tú lo acabas de decir? Se le dijo, no, eso no lo escribas, sella las palabras que oíste que dijeron los truenos, porque eso no lo vas a escribir. ¿Cierto, maestro Andrés? ¿Qué le dice eso a usted, hermano mío? ¿Y qué le dice eso a Nelson? Aunque Nelson pueda preparar los slides que quiera y pueda preparar los estudios que quiera y hablar de todo lo que quiera, como quiera, ni Nelson, ni Miguel, ni maestro Andrés, ni nadie sabe realmente todo. Hay cosas que Dios se las guardó y se le dijo específicamente a Juan, chitón, calladito, eso no lo escribo. En el tiempo del fin, según se desenvuelvan las cosas, se sabe. Amén. Hay cosas que solo Dios la tiene en su plena potestad. Respetemos eso, respetemos. Amén. Hay 4 escuelas de interpretación y con esto terminamos. 4 maneras de verlo. Bueno, centrales, 4 maneras centrales. Yo creo que realmente hay tanta interpretación de esto que sería imposible tratar de enumerarla. Pero si esto se ha multiplicado como los matices de los diferentes colores, que ya ustedes no saben cuántos matices puede tener un color, porque ha salido tanto. Pues hay tanta interpretación de esto. Usted entra en cualquier sitio y se va a encontrar un montón de cosas. Yo se lo advierto. Por eso estamos tratando de irnos por la línea central y pegarnos a la palabra. Pero usted escucha a una emisora, escucha a aquel televangelista, escucha a aquel otro por la televisión, los ve en YouTube hablando de esto, un montón. Pero estas 4 interpretaciones son centrales. Primero, la interpretación histórica, que es la que dice que ya eso es parte de la historia y todo eso se ha estado desarrollando. No. La segunda es la interpretación idealista. Son aquellos que dicen, no, esto es un poema. Como el poema de la Ilíada o algo así. ¿No te gusta? Como el poema de la Ilíada o de esas cosas que se han escrito, que son realmente un poema para relatar una historia, y esto es simplemente un idealismo metafórico que lo que hace es presentar una lucha entre el bien y el mal. Eso es todo. Todos los caracteres y todos los eventos son simplemente unas metáforas. Es algo idealista. Eso tampoco lo creemos y tampoco pensamos que es cierto, ni lo promulgamos ni lo enseñamos. La tercera es la preterista, o sea, pasado. Hay algunos que enseñan que ya todo esto se cumplió y que lo que habla aquí de todos estos eventos y esta destrucción, por ejemplo, se cumplió en el año 70, ya todo esto pasó. La destrucción que habla aquí es la destrucción que pasó en Jerusalén, ya todo esto pasó. No se preocupe. No se preocupe por ese último libro porque no tiene usted nada que preocuparse, eso ya es historia pasada. Eso tampoco es cierto. Nosotros estamos parados sobre la interpretación futurista y todo lo que vamos a hablar, compartir y enseñar está parado encima de esa cuarta interpretación futurista. ¿Qué significa? Que desde el capítulo 4 en adelante todavía tiene que cumplirse. Hasta el capítulo 3 vamos a ver algo que Dios le deja ver a Juan, que es lo primero, la visión que él ve del Cordero en Patmos. Y luego en el capítulo 2 y 3 Dios le va a dar unos mensajes ¿a quiénes? A las iglesias. Le vamos a dedicar tiempo a eso, hermano. Lamentablemente mucha gente le pasa por encima a eso. Esos son chismes de iglesia. No, hay algunos mensajes. Hay algunos mensajes para nosotros. Eso es lo que Dios quiere que tu iglesia escuches. Amén. Así que es importante. Nosotros creemos que del capítulo 4 en adelante está por cumplirse. Y ahí empezamos el jueves próximo, si Dios lo permite. Comentarios hasta aquí.
Llevamos 2 jueves en silencio. ¿Qué? Diga usted, ahora sí. Sí, en el libro de Apocalipsis, siempre cuando se lea y se estudie, van a ver que la misericordia de Dios en todos los sucesos siempre está. Pasa algo y está la misericordia de Dios, llamando a arrepentimiento. Correcto, correcto. Qué bueno que trajiste eso. Qué bueno que trajiste eso. Lo vamos a ver literalmente escrito así. Aun cuando estén pasando eventos terribles, climatológicos, catástrofes, que van a ocurrir y las vamos a leer, la misma escritura te va a decir que el propósito de Dios con esto era llamar al arrepentimiento, como bien dice nuestro hermano Cheu. Mas lamentablemente Dios no consigue que el corazón endurecido de los hombres de esos días, ni aun con estos eventos terribles, se sacuda y que regrese a Dios. Pero sí, Chehui le dio en la cabeza al clavo. La misericordia de Dios va a estar presente en todo eso que va a ocurrir. Amén. Hasta aquí. ¿Qué tal? Es posible que hayamos comunicado de manera sencilla lo que Dios ha planificado. Me interesa saber eso. Sabemos que es un tema complicado, tiene muchas esquinitas, pero estamos tratando de que sea simple y lineal, que entendamos el camino por donde